¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Saludos afectuosos, fraternales para todos nuestros seguidores, a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el dial FM, también en el www.nuevomundopatagonia.cl para todo el mundo y sus alrededores, y además en nuestras plataformas de Facebook, Patagonia, no, ¿cómo es? Nuevo Mundo Patagonia Radio, eso es, el fanpage de nuestra radio es Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Estamos hoy día, 7 de septiembre, iniciando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, junto a nuestros panelistas habituales, Dale Boretero Díaz, presidente regional del Partido Comunista. ¿Cómo estamos, compa? Bien, compañero, buenas tardes a todas, a todos, muy bien. Don Fernando Bamonde y Avendaño, columnista del siglo, como todos los días lunes, o casi todos los días lunes, para ser preciso, nos acompaña nuestra querida compañera Natasha Larcón. Natita, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, por acá estamos. Saludos a todos. Y hoy día con una grata visita que va a también darle a energizar, oxigenar nuestro panel, ¿ah? Cuando de repente estamos demasiado ya poco anquilosados en la edad, vamos a tener la presencia de la juventud a través de el secretario regional de las Juventudes Comunistas de Magallanes, don Nico Ortega. ¿Cómo está, compañero? Muy bien, compañeros, muchas gracias, compañera también, saludarles, gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo por acá, pues. Así que de juventud vamos a hablar hoy día, entre otras cosas, pero no podemos partir sin tocar el tema de la pandemia del COVID y cómo afecta el COVID a nuestra región en particular. La verdad que esto se está poniendo cada vez más tétrico, de thriller. Hoy día tuvimos, nos parecemos a Usain Bolt, nos superamos a nosotros mismos en la lamentable cifra de contagios. Hoy día tuvimos una nueva cifra inédita de 225 contagios. La capacidad ya de sanitaria está al tope, aunque las autoridades de alguna manera tratan de minimizar el efecto. Lo cierto es que nuevamente hemos tenido que recurrir al expediente de enviar pacientes fuera de la ciudad para ir despejando camas y ventiladores, camas críticas. Se han enviado nuevamente pacientes a la capital, también se ha hecho a la cercana localidad de Puerto Natales, lo que claramente, aunque se diga lo contrario, da cuenta de que nuevamente la infraestructura sanitaria de nuestra ciudad está colapsada, que era inevitable por lo demás, con estas cifras. De medidas atrasadas, nosotros estamos, y de medidas reactivas y no preventivas, ya estamos acostumbrados, ya nos tiene acostumbrados este gobierno nacional y también el gobierno regional. Hoy día avisan que va a haber restricción vehicular, como ocurre en la zona central del país, principalmente en Santiago, en la época crítica del medioambiental, pero acá para restringir el tránsito, que es la verdad bastante, yo diría, está bastante desaforado ya. Uno sale a la calle y ve el tránsito absolutamente normal por las calles. Hay que decir, sí, que algo ha comenzado también en esta reacción a aumentarse las medidas de control, que durante los primeros días de esta segunda cuarentena fueron bastante relajadas, ahora se han estado de alguna manera fortaleciendo. Pero se habla de un posible incluso
cierre de la ciudad, con una medida ya drástica, desesperada. Bueno, también ya está claro que este famoso plan Fondéate en Casa no va a tocar a las comunas en cuarentena. La nuestra, por supuesto, no va a ser, no va a ser, digamos, de alguna manera considerada dentro de este plan Fondéate en Casa. Y bueno, el gobierno regional sigue dando palos de ciego, mostrando dando altas muestras de ineficacia, sigue siendo el centralismo la tónica principal. Las autoridades regionales solo actúan de buzón. Pareciera que efectivamente de repente el alcalde Radonich tiene un mayor protagonismo y mayor injerencia a nivel del gobierno que el propio intendente. Son situaciones que uno puede ver en cómo se ha ido desarrollando esta segunda cuarentena aquí en Magallanes. Nikos, ¿cómo ves tú el tema? Yo creo que, como bien dice el compañero, hay una situación bastante compleja a nivel regional, más bien diría yo a nivel comunal, puesto que el 95% de los casos está concentrado en nuestra comuna, en Punta Arenas, y yo creo que el único aspecto positivo es que al menos tenemos profesionales del ámbito de la salud que están relativamente preparados y que incluso han sido portativos en el manejo de crisis en otras regiones. Actualmente se les está necesitando más acá, de hecho está llegando más gente. A mí la verdad que el aspecto que más me impresiona o decepciona de alguna forma del gobierno es esta necesidad incansable de culpar a las personas, siendo que en definitiva no han sido las personas las irresponsables, sino más bien las medidas que han sido insuficientes. Creo que dentro del marco de la información y la transparencia en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, hoy día no se sabe muy bien con certeza cuáles son los reales focos donde las personas se están contagiando, bajo qué circunstancias se están contagiando. Y creo que también eso es importante que la ciudadanía lo pueda conocer y el gobierno debiese avanzar. Entiendo ahora que una de las críticas que se hacían hace un tiempo del excesivo centralismo, creo que se está tomando un poco más en consideración lo que están diciendo las autoridades regionales. Creo que más bien están tratando de agarrar un poco de protagonismo, pero con medidas que, al menos desde mi perspectiva, a priori no considero que puedan ser eficaces contra el combate de los contagios masivos, como lo es, por ejemplo, el tema de la restricción vehicular. Lo que uno tiene que preguntarse es por qué las personas se están movilizando. Y hoy en día el grueso de las personas se movilizan a diario simplemente para trabajar. Entonces, cuando tú reduces la posibilidad de movilizarse, las personas que tienen un auto o que no tienen auto van a tener que aglutinarse en el transporte público, y eso puede generar aún una mayor complejidad en la situación. Entonces yo creo que también hay que tener una visión un poco más íntegra de este problema. Y también, para terminar, creo que una de las problemáticas que no ha sido tomada en consideración con el rigor con el que debiese ser tomada tiene que ver con la salud mental de las personas. Hoy en día nosotros entendemos que en nuestra región, de por sí, en un contexto entre comillas de normalidad, tiene altas tasas de suicidios, por ejemplo, de depresión. Por tanto, hoy en día, ¿cuál es la solución que se está dando a nivel local, a nivel del gobierno central, el mismo municipio, para las personas que hoy en día ven sumamente complicada su salud mental en este contexto de pandemia? Y creo que ese es uno de los temas que no se ha podido instalar. Muy bien, Dani Boliterovich, vamos a tratar de hacer un juego doble, digamos, tu opinión sobre el tema de lo que está afectando a nuestra región, y inmediatamente también la oportunidad para hacerle la consulta a nuestro invitado, el secretario de la JVD, aquí en primera línea. Sí, la verdad es que es complicado, como bien dice Nikos, la situación muy compleja en la comuna, pero además de esto, como siempre, el gobierno regional anda por las ramas y nunca la raíz del problema. Entonces eso aún complejiza más la situación. Yo no sé a dónde se sale esta brillante idea de
de restringir el tránsito vehicular por dígitos de patente, por ejemplo. Cuando lo que uno tiene absolutamente claro es, y yo te lo digo porque todos los días circulo por temas laborales, y yo circulo con un permiso laboral, de los cuales se emiten miles, y circulo por Avenida Frey, por ejemplo, y me controlan, y controlan a cientos de vehículos simultáneamente, y tú no ves que ningún vehículo no tenga su permiso, todos pasamos. Llegamos a Frey con Avenida Presidente Ibáñez, y son cientos de vehículos en columna, todos pasamos. Entonces, lo que quiero decir es que somos personas que andamos trabajando, andamos haciendo algo. Por lo tanto, si tú lo restringes desde la perspectiva de sus vehículos, que pueden ser incluso herramientas de trabajo, lo que vas a lograr es que estas mismas personas tengan que acudir a la locomoción colectiva, y eso me parece la peor de las ideas, digamos. O sea, si meter 4 personas en un colectivo, andar en una micro llena, me parece un despropósito en estas circunstancias. Entonces uno no logra entender cuáles son las medidas y cuál es el sentido de esto. Además de eso, o sea, y eso ratifica el desconocimiento que tiene el gobierno regional de la realidad local. Además de eso, conversábamos hace unos días, producto de una reunión política en realidad, con el doctor Sáez, presidente del Colegio Médico, y él nos decía que han determinado que los contagios en Magallanes hoy día son de personas jóvenes en edad laboral que no se contagian en sus trabajos, que se contagian en actividades posteriores al trabajo. Incluso llegó a decir que en el hospital clínico no hay ningún contagiado que se haya contagiado en el hospital, que se contagian posteriormente en actividad social, de amigos, familiares. Por lo tanto, ese tema es un elemento que debiese considerarse. Ayer escuchaba un epidemiólogo del hospital, igual el señor Muñoz, muy claro en sus planteamientos, con mucha información interesante, pero uno nota que nada de eso se toma desde el gobierno regional. Entonces, siguen errando, siguen dándole por las ramas, y a estas alturas ya entendemos que los trabajadores ya gastaron su 10%, o sea, ya se echaron la mano al bolsillo, tienen que seguir trabajando, y ni el gobierno central ni el gobierno regional dan solución a ese tema. ¿Cómo logramos que la familia se sustente por un periodo de tiempo adecuado que nos permita exigir con toda rigurosidad y como corresponde una cuarentena? Pero para eso, esa mano dura, primero garantizamos el bienestar, garantizamos el sustento. Y eso es lo que no está. Entonces, finalmente, es irrisorio esto. Por otro lado, se habla de celebraciones del 18 de septiembre. No puede ser que el gobierno central esté planteando que no hay que prestar el baño. O sea, a ese nivel hemos llegado. Entonces, finalmente, estamos en el peor de los mundos. Este programa lo dijo desde el principio, a riesgo de parecer muy... Nosotros mismos nos decíamos que nada nos gustaba, pero también siempre dijimos que era el peor país para que algo así ocurriera. Y lamentablemente en nuestra ciudad está dando la nota alta, o sea, tenemos batidos todos los récords. Y son los hechos los que dan cuenta de lo que decimos, lamentablemente. Su pregunta para Nico Ortega. Oh, perdón, no sabía que había que preguntar. Pues te tenemos invitado. Comentario, dijo, ya, pero sí, no, para Nico, digamos, a lo mejor un poco saliéndonos del tema de la pandemia, pero es lo mismo. ¿cómo ve hoy día desde el mundo de la juventud, digamos, desde esa generación, en el fondo, a las autoridades de 4, 5, 6 décadas que tienen en el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo vislumbra el joven hoy día el idioma, las medidas que se toman, las políticas públicas? ¿Cómo está palpitando el joven hoy día a este mundo de adultos mayores que gobiernan? Mira, yo creo que lo fundamental es entender también que hay una crisis de institucionalidad. Por tanto, quienes hoy en día más exacerban esa crisis son precisamente la juventud. Y en ese sentido, cualquier semejante a algo como autoridad causa per se un rechazo dentro de las juventudes, incluso dentro de las mismas dirigencias de universitarias o dirigencias jóvenes.
nosotros identificamos hoy en día crisis, dentro de la Jota una crisis de dirigencia. Hoy en día hay un hecho, las generaciones han cambiado ya y cada vez se están cambiando también más rápido. Ya hoy en día las diferencias entre rangos etarios de 4 años ya se notan. Ya, y esto también se debe a cómo va avanzando el mundo de manera mucho más rápida. Ya, y en ese sentido nosotros, por ejemplo, evidenciamos lo que en su momento, por ejemplo, podía ser un liderazgo realmente importante o que la gente como que veía como un ejemplo, ya no basta para ser un buen dirigente. O sea, hoy día ya no basta para ser un buen dirigente ni una autoridad poseer una oratoria pulcra y potente, sino que también debe ser capaz de mostrarse cercano para con quienes pretende dirigir. Ya los liderazgos tradicionales desde nuestra perspectiva ya no son suficientes. Ya que lo que antes inspiraba confianza, como yo les decía, en las nuevas generaciones inspira lo contrario. Creo que un ejemplo claro de eso es Ricardo Lagos Escobar. ¿Ya? Por ejemplo, con su supuesta como gallardez, mano dura, hoy las generaciones buscan que sus líderes, o al menos así lo identificamos nosotros, sean más como ellos, ya no como ellos aspirarían a ser. Por tanto, creo que hoy en día nuestras dirigencias y las autoridades que vengan a futuro tienen que desarrollarse de manera íntegra, ¿ya? Desarrollar sobre todo un lado más humanista, empático, que en definitiva también sea o propenda a tener una cierta amabilidad en el trato. Hoy en día nosotros vemos que cuando una persona llega a la autoridad, inmediatamente hay un salto de como de aquí estoy yo, o cambia el trato para con las personas, como se dice ahora, hay un término que anda mucho de uso, las personas de a pie. Y en ese sentido nosotros identificamos hoy en día que para tener dirigencias que tengan de legitimidad, necesitamos líderes y lideresas que inspiren confianza, que muestren empatía, y creo que un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, los liderazgos que hoy en día tienen mayor aprobación, como Isquia Siches, que es una persona que realmente es muy amable en la conversación, no es muy confrontacional, más bien tiene un perfil de llegar a acuerdos sensatos. Entonces creemos nosotros que las juventudes hoy en día están buscando más bien que sus líderes se parezcan un poco más a ellos que un líder excepcional y que sea intachable. Al menos nosotros lo vemos así, y asimismo con las autoridades. Con Nicos Ortega estamos haciendo el programa Primera Línea hoy día. Vamos a continuar con la ronda de nuestros panelistas en la misma dinámica del programa de hoy. Continuar con la primera parte con Natacha, preguntarle sobre cómo ve el tema acá en la región de Magallanes, con este aumento exponencial de los contagios, las medidas que está tomando el gobierno regional, cómo vislumbra la... recién decía Dalibor, que el presidente del Colegio Médico, el doctor Sáez, planteaba que la mayoría de los contagios se producen después de las horas de trabajo y no en los lugares de trabajo, que fundamentalmente por actividades sociales. Se viene la festividad del 18 de septiembre, que es una actividad no solo familiar, sino que fundamentalmente social. ¿Cómo se perspectiva efectivamente que se va a enfrentar en nuestra ciudad esa situación, Natacha? Y de ahí también una pregunta para nuestro invitado al día de hoy, Nicos Ortega. Por supuesto. El doble Mira, pago. la verdad, exacto. La verdad es que la situación en Magallanes, sobre todo, es bastante dramática. Hay una frase que dijo uno de los funcionarios de la salud, no recuerdo en este momento quién, pero que en definitiva ejemplifica lo que está pasando acá. Ellos dicen, esto no es una segunda ola, esto es un tsunami, para ejemplificar lo que está sucediendo. Y en definitiva, y esto se produce por varias situaciones. Una de ellas, como lo han señalado ustedes muy bien, es estas medidas erráticas, erróneas, que no se sabe para dónde van más o menos las medidas del gobierno, porque las toman como si no pensaran lo que están diciendo, porque en un momento dicen, bueno, todos vamos a tener permiso para celebrar el 18, después se dan cuenta como que la embarraron, entonces no, ahora las medidas con cuarentena, o sea, las regiones con cuarentena o las comunas con cuarentena no van a poder celebrar. Después viene este tema de la restricción vehicular, que sale como restricción vehicular como para todos, creo que hay algunas excepciones, vehículos de emergencia, etcétera,
pero yo te aseguro que en unos días más va a salir como, bueno, pero vamos a arreglar esta restricción vehicular porque podrían circular esto, porque hay gente que, como ustedes bien señalan, utiliza el auto para salir a trabajar, que es un medio seguro para llegar a tu lugar de trabajo, incluso para ir a comprar. Entonces, si yo tuviese que irme en colectivo a comprar, la verdad es que no lo voy a hacer, ¿ya? O si tuviera que ir a trabajar, es súper riesgoso. Entonces, las medidas que está adoptando este gobierno, y como tú bien señalaste, son reactivas, atrasadas y erróneas. Y, y teniendo en cuenta que el presidente del Colegio Médico es un doctor que se supone que tiene una trayectoria, una experiencia en este tema, la verdad es que con la visita también media errática que tuvo acá en Magallanes, el panorama se ve bastante oscuro. En la primera cuarentena yo jamás me enteré de casos de conocidos que hayan tenido COVID, que hayan fallecido por COVID. La verdad es que fue súper, entre comillas, súper tranquilo. Ahora, todos los días me entero de gente que tiene casos de COVID. Entre paréntesis, enviarle un abrazo muy fraterno y mucha energía a nuestro compañero Tito Rubio, que sabemos que está pasando por una situación complicada con esta enfermedad, así que para él todas las energías positivas. Mi vecino de al lado murió hace 4 días de COVID, entonces nos tocó presenciar todo esto que ocurre dramático con estas situaciones. Por lo tanto, la verdad es que yo espero que la ciudadanía reaccione y pueda, uno, cuidarse, porque efectivamente son también las salidas sociales las que han aumentado este nivel de contagio, porque son los jóvenes principalmente los que ya dicen, ¿sabes qué? No importa, se juntan. Yo he sabido de gente que se ha juntado a celebrar cumpleaños masivos en casa. Entonces, aquí hay una responsabilidad efectivamente muy importante de nuestras autoridades, pero también de las personas que debemos lamentablemente ante esta inactividad de las autoridades también tenemos que autocuidarnos. Eso más o menos como por el tema de la opinión respecto de lo que está ocurriendo en nuestra región. Y con Nikos, primero saludar los 88 años de las Juventudes Comunistas que se conmemoraron el pasado 5 de septiembre. Entiendo que pude ver una parte del acto que se transmitió por Facebook Live, que estuvo muy lindo, muy emotivo. Así que yo felicito a todos los compañeros de Punta Arenas a nivel nacional, pero por sobre todo de la región de Magallanes. Y en ese sentido, Nikos, consultarte, nosotros sabemos que la Jota ha estado presente en muchos de los procesos sociales de nuestra historia, ha cumplido un rol fundamental. Y también sabemos que en este momento tú eres encargado nacional de educación superior, y quiero consultarte cómo ves la actitud de los jóvenes en la Universidad de Magallanes y los jóvenes en general a puertas de este plebiscito y de este proceso histórico que vamos a vivir como país. ¿Cuál es hay motivación, hay un trabajo? ¿Qué es lo que tú ves en los jóvenes de hoy día respecto a este proceso histórico? Mira, yo quisiera partir con una pequeña, más bien reflexión al respecto de la Jota, saludar, valga la redundancia, el saludo. Yo creo que, como bien dice la compañera, es innegable que las juventudes comunistas hemos jugado un rol fundamental dentro de la historia del movimiento estudiantil chileno, al son también de la conmemoración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Creo que es sensato también recordar que la Jota en algún momento se convirtió en la principal fuerza política juvenil y universitaria hacia los años 70, ¿ya? Y en ese sentido logró aglutinar alrededor de 70.000 militantes a nivel nacional. Y este nivel de organización de masa solamente se explica por el amplio sentido de clase que tenemos nosotros, y que también nos impulsó inmediatamente a plegarnos de manera completa a las movilizaciones de la revuelta de octubre. Ya es evidente que nuestras juventudes también representaron un bastión importante en lo que tuvo que ver lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, y también fue una de las razones por las cuales, una vez consumada la máxima traición a la patria por parte de las Fuerzas Armadas en un golpe cívico-militar, se nos quiso hacer desaparecer, pues,
y hacer desaparecer a toda costa, y esto también se refleja en que el 62% de los y las detenidos desaparecidos tenían menos de 30 años. ¿Ya? Yo creo que también esa es una reflexión importante en cuanto al deber histórico que nosotros debemos cumplir hoy. Hoy nos convocan desafíos tremendos, ¿ya? Estamos en un proceso histórico que como juventudes y como partido y como en general de la sociedad hemos venido también pujando desde el término de la dictadura, ¿ya? Que es la nueva constitución. El desafío hoy es, o el desafío de hacer partícipes del plebiscito a nuestros compañeros de las universidades, de los institutos de educación superior, para hacer más, integrar a toda la educación superior, en parte va a ser difícil, no va a ser sencillo, en parte también como creo yo que es sabido que el quehacer político del mundo de la educación superior actualmente está alejado de la institucionalidad, ¿ya? Y esto quiere decir que no ve en ella una respuesta inmediata a sus necesidades cotidianas, ¿ya? Entonces yo creo que por lo anterior también urge que nosotros podamos agilizar y movilizar las conciencias en función de la comprensión del plebiscito como una opción única e histórica que abrirá la puerta sin lugar a dudas a la superación del actual modelo neoliberal, que en el ámbito de la educación nos pueda permitir generar un cambio de paradigma desde la educación como un bien de consumo hacia la educación como un derecho. Nosotros al menos vamos a desplegar la máxima capacidad de todos, y ahora como encargado nacional, la dirección que se va a dar para todas las bases, estructuras intermedias y regionales universitarios es plegarse de lleno al trabajo del plebiscito, porque nosotros no vamos a dar por hecho que los compañeros y compañeras de las universidades y de educación superior van a ir a votar. Lo que sí conocemos es que son sujetos políticos que quizás no se organizaron dentro de las federaciones, pero sí salieron a marchar, sí salieron, se autoconvocaron, por tanto son sujetos políticos que participaron activamente en la revuelta. Entonces, ¿cómo nosotros hoy en día materializamos esa masa y la volcamos también hacia la participación del plebiscito, que por lo demás sería histórico lograr una participación relativamente masiva en el rango etario de menos 30, ¿ya? Y podría también acrecentar la diferencia entre el apruebo y el rechazo, que por más que el Mercurio quiere instalar que aquí hay un empate, es evidente que no lo hay. Aquí el apruebo va a ganar, y creo que nuestro deber es asegurar que gane con la mayor brecha posible, para también poder eventualmente asegurar los cambios que Chile necesita. Pero más o menos eso es como lo que nosotros proyectamos, que toda la estructura universitaria se plega al trabajo territorial, movilizar las universidades en función de generar comandos en todas las universidades que se pueda para poder movilizar a los compañeros hacia la votación. Estamos en primera línea hoy junto al presidente regional de las Juventudes Comunistas en Magallanes, Nicos Ortega, y junto a nuestros panelistas habituales, Natacha Alarcón, Dalibor Iterovich y Fernando Bamonde, quien tiene la palabra ahora, su opinión sobre el COVID en Magallanes ante la inminencia de estas fiestas del 18 de septiembre, y también tu pregunta para nuestro invitado. Sí, mira, no detenerme mucho en la situación regional porque ya han hecho un lato, no latero, sino lato relato, tanto Natacha, Dalibor y Nicos, pero sí señalarle que hay que estar esperanzado porque nos avisan que se ha filtrado una información que ya el gobierno está pensando en dos planes, pero cuando lleguemos a los 500 casos diarios. Uno es cortar la península de Brunswick y separar Punta Arenas del continente, en lo que han denominado la isla de seguro. Y lo segundo, al igual que aparece en la película Los Simpsons, la segunda propuesta es poner una cápsula sobre Punta Arenas, en algo que van a llamar encapsúlate seguro también. Un domo. Así que hay algunos detalles solamente respecto a la licitación, donde estaría participando Soquimich, Penta y La Polar. Vamos a ver si eso se hace efectivo. Esto no es broma, es un sarcasmo, porque hablar acá de las políticas públicas que se han desarrollado en Magallanes es difícil hablarlo porque no ha habido política pública. Quiero detenerme más en el invitado Nicos y hacerle 3 preguntas, a ver si las puede sintetizar. Caramba. Hemos vivido una semana upelienta, desde el 4 al 11 de septiembre estamos conmemorando, recordando lo que fue el proyecto truncado
la Unidad Popular. ¿Cuál es tu valoración, Nico, de la Unidad Popular como joven? ¿Que no viviste el proceso como joven comunista? ¿Cuál es la valoración del proceso inconcluso de la Unidad Popular? En segundo término, preguntarte cuáles son tus expectativas como joven comunista y como juventudes comunistas respecto al 26 Congreso del partido que se va a iniciar luego del plebiscito del 25 de octubre. Y tercero, en el mundo universitario se vivió un pique el año 2011, un pique y una caída también en tanto organización de lo que fue el movimiento universitario, que lleva también a la ruptura e inexistencia incluso de algunas orgánicas de federaciones de estudiantes, y cómo la Juventud Comunista evalúa o analiza ese periodo y lo que sucede posteriormente, y particularmente acá en la Universidad de Magallanes. Buenas preguntas. Bueno, con lo primero, yo creo que nosotros dentro de las juventudes tenemos la valoración más alta de la Unidad Popular como un intento democrático de poder conquistar el poder político y ponerlo en función de la clase trabajadora. En este sentido, creo que el proyecto político en sí, más allá de romantizarlo y anhelar que vuelva a ser como fue en algún momento, nosotros pensamos que tenemos que recoger los elementos esenciales que en definitiva sustentaron la necesidad de generar un gobierno popular. ¿Ya? Y en ese sentido nosotros hoy día vemos también con mucho entusiasmo y mucha esperanza, ¿por qué no decirlo?, la eventual disputa presidencial de nuestro compañero Daniel Jadwe, que sin lugar a dudas nos permitiría también profundizar en aquellos cambios que hoy en día la población tanto necesita. Evidentemente la Unidad Popular, como lo dije hace un momento también, las juventudes jugaron un rol fundamental, o sea, también fueron las juventudes quienes con pala y picota se pusieron a disposición de llevar a cabo un proceso de alguna forma de industrialización del país, de poner el hombro al trabajo para sustentar también económicamente las grandes apuestas, porque nosotros al menos hacemos este análisis, que es evidente que los países que ponen en prioridad los intereses de la clase trabajadora van a requerir un mejor desempeño económico, porque es fácil gobernar con las minorías, pues. Eso es fácil, y ahí no requiere grandes políticas públicas ni grandes inversiones. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos hoy en día valorando lo que sucedió en la Unidad Popular, pero también lo perspectivamos hacia rescatar la esencia de esta necesidad de un gobierno que realmente satisfaga las necesidades de las grandes mayorías. También estamos por desromantizar esta figura de volver a lo que fue, porque también hay que reconocer que hubieron algunas políticas que yo no voy a juzgar y decir que fueron malas, pero que uno podría hoy en día tener ciertos reparos en su aplicación actualmente, porque ha pasado mucha agua debajo del puente, y en ese sentido sería irrisorio pensar que haciendo lo mismo que se hizo antes, hoy en día vamos a lograr un mejor resultado. Tenemos que adecuar las políticas y la esencia que intentó representar y materializar la Unidad Popular en el Chile actual. Con respecto a las expectativas que nosotros tenemos con el 26 Congreso, efectivamente nosotros hoy en día, y es síntesis también del partido, tener la relación más amigable y fraterna que se pueda tener con las juventudes y entendernos también como sujetos políticos activos, ya activos y partícipes dentro de las definiciones más grandes que va a tener nuestro partido. Y en ese sentido, la dirección también de la J es participar en los congresos basales en todas las regiones de nuestro país, y esa es la orientación que se nos está dando, hacernos partícipe al nivel máximo de imbricación para poder llegar a una síntesis que nos permita avanzar en este nuevo periodo, que en definitiva también va a estar lleno de desafíos y lleno de un camino bastante tumultuoso. Entonces nuestras expectativas son poder, evidentemente, ante el cambio de la ley de los partidos políticos, que no se pierda tampoco nuestros principios revolucionarios, nuestros principios leninistas de organización, y también va a ser una prueba de fuego, entre comillas, para nosotros como militantes, pero nosotros efectivamente apostamos a la máxima participación de la juventud en la discusión política de este Congreso, y también saludamos el Congreso y estamos muy expectantes a lo que vaya a resultar de esto, porque entendemos que a diferencia de algunos partidos que
se creen que definen muchas cosas. Efectivamente, el Partido Comunista, cuando hace definiciones y apuestas, realmente influye en la política nacional. Entonces nosotros estamos convencidos que lo que salga del Congreso va a ser realmente influyente para el nuevo Chile que se viene. Con respecto a lo último del 2011, en definitiva, nosotros sí creemos que actualmente se está atravesando por una situación bastante compleja en cuanto a la representación del mundo estudiantil, y en ese sentido también nos llama la atención que sea tan difícil organizarse, pero también tenemos un diagnóstico más o menos pulido en ese sentido. Nosotros creemos que, por ejemplo, la gratuidad, que sin lugar a dudas las juventudes comunistas valoramos esto como un avance, es innegable que de alguna u otra manera agotó el relato político que había. Hoy en día el movimiento estudiantil no tiene un relato político único, unificado a nivel nacional, y también, por otro lado, el exceso de gremialización. Hoy en día, por ejemplo, no hubo una perspectiva en las universidades de decir que la implementación de las clases online es un problema de las universidades. No era un problema estudiantil, propiamente tal, sino un problema de todos los estamentos. Entonces yo siento que no hubo un esfuerzo necesario también, y acá lo mismo en la Universidad de Magallanes, por tratar de converger con los demás estamentos, con los demás cuerpos colegiados, proyectando también lo que nosotros creemos que es fundamental para el cambio de paradigma en las universidades, de cogobiernos universitarios estamentales. Entonces, en síntesis, yo creo que lo que hoy día falta al movimiento estudiantil es un relato político único, superar esta gremialidad, abrirse al mundo social, porque hoy en día la política que están haciendo los universitarios no lo están haciendo en la universidad, lo están haciendo fuera del espacio universitario, y por tanto también las federaciones y los centros de estudiantes deben tener la flexibilidad suficiente para representar estos intereses, que lamentablemente nosotros también tendemos a pensar que las federaciones y centros de estudiantes se han sobreinstitucionalizado. Entonces, ante la crisis de la institucionalidad, los compañeros y las compañeras que fuimos presidentes o dirigentes de las universidades, se nos veía también como de alguna u otra manera como autoridades, siendo que nunca fue así, o al menos nunca fue el espíritu de representar de esa manera. Entonces, quizás ahí esa es la autocrítica que nosotros también tenemos que hacernos como Jota, cómo nosotros aportamos a este vacío político. Hoy en día no hay discusión política en el Confech, no hay discusión política en las bases. Hoy día solamente se habla de por qué hay que bajar el paro, del promedio para bajarse el paro. No hay un trasfondo ni un pensamiento a futuro de repensar la educación, y yo creo que ese es nuestro gran desafío actualmente, y espero que como encargado nacional poder contribuir a la construcción de eso, y desde la Jota también. Muy bien, Nikos, junto con el tema del plebiscito, se acerca en octubre la fecha, el 18 de octubre, antes del plebiscito, que se va a cumplir un año. Falta muy poco para que se cumpla un año de esta revuelta del 18 de octubre, cuyo detonante, como ocurre en los levantamientos sociales generalmente, fueron los jóvenes. En este caso, los jóvenes secundarios principalmente. Pero dentro de todo lo que fue el llamado estallido social, el rol de la juventud en sus diferentes en sus diferentes expresiones, secundaria, universitaria, territorial, etcétera, poblacional, fue fundamental. Y prueba de ello es que principalmente lo que se conoció como primera línea, que le da nombre a nuestro programa también, estaba mayoritariamente conformada por juventud. Una de las expresiones más concretas de ello es que la represión, por lo tanto, ejercida, las violaciones a los derechos humanos ejercidas por carabineros principalmente, también por Fuerzas Armadas durante este periodo, recayeron principalmente sobre la juventud. Hoy día los presos políticos del 18 de octubre, que continúan muchos, más de 100 en las cárceles de nuestro país, son principalmente jóvenes o adultos jóvenes, y nos gustaría conocer tu opinión sobre
el rol de la juventud en el 18 de octubre, en miras a este aniversario ya, creo que va a ser un año del levantamiento popular en Chile. Lo primero es que creo que es también un logro del movimiento y de esta revuelta que se conmemore, porque no todos los movimientos sociales pasan a tener conmemoración, o sea, que se recuerde la fecha 18 de octubre, que ya se ha instalado en el imaginario colectivo de la ciudadanía, ya es de por sí una ganada. Yo creo que un dato también interesante, investigando ahí por ahí, es que el 18 de octubre también es cuando se creó o se oficializó la bandera que tenemos hoy en día, la bandera de la estrella solitaria. Entonces, hay una significación en esa fecha que quizás ahí los que crean más en la astrología podrán darle alguna explicación. Yo no creo en eso, pero es interesante también cómo se conjugan las fechas. Yo creo que nosotros al menos perspectivamos que el movimiento y la revuelta está latente, ¿ya? Está latente y en cualquier minuto, apenas nosotros pensamos que apenas las condiciones sanitarias y materiales estén, las personas se van a movilizar, porque lo cierto es que hay expresiones incipientes de movilizaciones en diferentes sectores del país, y esto se debe a que el descontento no ha cesado, y con justa razón. Pues hoy día, por ejemplo, o sea, hace unos días veíamos cómo a Carabineros se les va a dar un bono o cómo aumentar el 20%. Vemos toda la injusticia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las querellas del INDH, por los más de 4.000 heridos que hubieron dentro del estallido social, de la revuelta, y que no han logrado tener la consecuencia que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, el carabinero que baleó a Fabiola Caipillay, perdón, y le dieron tenía prisión preventiva y le dieron arresto domiciliario. Entonces, realmente no se entiende cómo también, por ejemplo, le dan 5 años a alguien que tiraba molotov, y a la corrupción le damos clases de ética. Entonces hay una serie de enjuiciamientos de la ciudadanía contra todos los poderes del Estado, ¿ya? Contra toda la institucionalidad, y que yo creo que está súper latente en las movilizaciones. Yo perspectivo que van a seguir, que van a continuar una vez que las condiciones lo permitan, y nosotros también tenemos que entender a la movilización como una herramienta para presionar a los cambios que se necesitan, porque efectivamente podemos pensar ilusoriamente que con el plebiscito ya está ganado, que sin duda es un triunfo, pero inmediatamente al 26 de octubre nosotros vamos a tener, incluso antes, deberíamos comenzar a pensarlo, a pensar a las personas que nos van a representar, los contenidos que se van a disputar, porque esto no es solamente aprobar y listo, irnos para la casa, sino más bien es un proceso de seguir presionando para que los contenidos también den respuesta a las necesidades. Veíamos también cómo Longueira aparece en la escena política diciendo que va a aprobar, después que dice, no, voy a aprobar, pero mi apruebo es un rechazo. Entonces también ahí vemos que hay diferentes apruebos dentro de este gran marco. Tenemos a Lavín, el social hipócrita, así que yo al menos tiendo a pensar, como les digo, que las movilizaciones y este 18 de octubre van a causar un remesón más o menos importante, y apostaría a que en los lugares en donde estén las condiciones sanitarias más o menos normales van a haber grandes movilizaciones o expresiones de descontento, porque la rabia continúa y ha acrecentado con las medidas nefastas del gobierno. Ahí estamos, junto a Nicos haciendo esta tarde primera línea. Entramos en la parte final del programa. Vamos a hacer una vuelta cortita para que participemos todos, a ver si lo podemos hacer en el mismo esquema anterior. Una pequeña reflexión sobre un tema puntual que yo les voy a preguntar, y luego también la pregunta a nuestro invitado, a sacarle el jugo hoy día a Nico. Oiga, don Dalibor, estamos a 4 días, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, a 4 días del 11 de septiembre, que es una fecha que para ningún chileno pasa inadvertida. Yo no sé qué se está viendo, venimos de la celebración de los 50 años, el 4 de septiembre,
que alcanzó un gran vuelo, al menos en las redes, y hubo muchas conmemoraciones a lo largo de todo el país, celebraciones, ¿ah? Reivindicar el proyecto de la Unidad Popular. ¿Cómo se vincula esto con esta fecha aciaga del 11 de septiembre, que ya está a la vuelta de la esquina, este día viernes? Claro, se aproxima un nuevo 11 y efectivamente hay organizaciones que ya han planteado la necesidad de manifestarse, ¿no? Particularmente desde el mundo de los derechos humanos, ¿cierto? Por supuesto que desde nuestro partido también veremos la posibilidad de hacer algo de carácter presencial dentro de lo posible, ¿cierto? Y si no, bueno, mantendremos la tónica de lo que son las redes sociales, pero efectivamente da la impresión de que a la medida que ha transcurrido el tiempo, lejos de olvidarse estos hechos y de pasar a la historia y al olvido, toman cada vez más relevancia, le hacen mucho más sentido a mucho más gente. Hoy día son muchos más los que ya entienden qué es lo que pasó en ese periodo 70, 73 y después del golpe. Tantos que en algún momento manifestaban que todo lo que se decía era mentira, que eran montajes, que en fin. Hoy día se comprueba que es todo absolutamente cierto y además se hace un vínculo directo con el actual gobierno. Hoy día tú tienes participando en el gobierno de turno a personas que fueron cómplices de la dictadura, que estuvieron ahí, de la desaparición, que sabían de Villa Grimaldi, que sabían de Villa Baviera. Entonces, el joven de hoy, que no vivió nada de eso, curiosamente él tiene la conciencia de que fue real y de que existió. No lo pudieron borrar. Entonces ahí hay una trascendencia enorme, y en ese contexto a mí me gustaría aprovechar, como el tiempo es corto, una pregunta: ¿cuál es la visión que tiene Nikos hoy día de respecto de la participación del joven en el plebiscito de partida? Comentándole que en el plebiscito del sí y el no, votó el 95% del padrón, y que si eso se repitiera hoy día superaríamos los 13 millones. Sería apoteósico. Para el sí y el no dejó nadie de votar. El 5% que no votó estaba plenamente justificado por alguna razón. Entonces, estoy muy entusiasmado con lo que digo, o ¿cómo ves tú, Nikos, al joven hoy día en una instancia tan precisa como el ir a votar, digamos, más allá de lo que piensa y de lo que siente? ¿Está esa voluntad? ¿Cómo lo crees tú? Yo tiendo a pensar que sí, y como decían también anteriormente, nosotros vamos a hacer el mayor de los esfuerzos por concientizar que esta es una oportunidad histórica, o sea, no hay que perderse en eso. Yo no sé si soy tan optimista del 95%, pero yo creo que vamos a estar del orden del 60, 50, 60% de participación, y que yo creo que el que haya o no, o que haya poca participación, tampoco va a quitarle tanta legitimidad al asunto. Yo creo que evidencia de eso es que no hay alcaldes que han sido 30%, 40% en algunas comunes, y son los alcaldes los políticos mejor valorados por la ciudadanía, o sea, las alcaldías en general. Ahí yo creo que más bien los jóvenes hoy en día sí van a tomarle el peso a las circunstancias, pero que tampoco van a, quizás como nosotros nos gustaría, salir de lleno a hacer como campaña o buscar eso. Quizás ahí va a ser un desafío lograr ese nivel de conciencia, o sea, un paso más allá de convencer a otros de votar, más que simplemente ir a votar, pero indudablemente yo creo que va a ser una participación histórica de las juventudes en un proceso de votación, al menos en perspectiva desde el voto voluntario. Yo creo que va a marcar un hito desde el voto voluntario la participación de las juventudes, y al menos nosotros vamos a trabajar para eso. Muy bien. Nati, quiero llevarte un tema absolutamente diferente para que después tú también le puedas hacer una nueva pregunta ya en la última ronda a nuestro invitado, a Nikos. Quería preguntar su opinión acerca de este proyecto de ley sobre la migración, que ya está en el Senado,
que ha tenido un paso muy lento por el Parlamento, y particularmente sobre las indicaciones que la oposición hace al proyecto, fundamentalmente sobre estos dos temas, ¿no? Que el mal llamado o llamado pasaporte laboral, digamos, y sobre el tema de estos 90 días de regularización, de plazo de regularización que se incorporarían en esta ley, y la opinión del gobierno al respecto, de la derecha, que encabezada por el propio Piñera, quien dice que se va que no tiene ningún problema en vetar estas propuestas o estos alcances, estas indicaciones de la oposición. Sí, primero, muy corto, respecto del 11 de septiembre, efectivamente yo creo que es una fecha muy importante para nuestro país. Que no se debe dejar pasar es la memoria histórica. Hay hechos que todavía no se ha hecho ni verdad, ni justicia, ni reparación en muchos de los casos de nuestros compañeros ejecutados políticos o detenidos desaparecidos. Por lo tanto, para mí es un llamado a todos a que ese día, yo creo que obviamente no vamos a poder hacer nada presencial, pero sí que por lo menos hagamos un gesto en algo, así que no podemos dejarlo pasar en la memoria de todos aquellos que lucharon en esa época y también por los que no están. Respecto a la ley de migración, la verdad es que debo reconocer que me he metido muy poco en ese tema, pero efectivamente es algo que primero hay que regular. Acá la población inmigrante es bastante grande, sufre de discriminaciones constantes, discriminación laboral, social, económica, racial. Por lo tanto, creo que la libre circulación regulada de las personas es fundamental. Lo decía nuestro compañero Jadwe hace unos días atrás, que aquellos sectores que más critican la inmigración en nuestro país son aquellos que llegaron, que son inmigrantes, cuyas familias llegaron a este país y son inmigrantes. Por lo tanto, resulta bastante contradictoria la posición que tiene la derecha a este respecto. Y la verdad es que es importante entrar en ese debate para poder darle un bienestar también y los derechos que corresponden a los inmigrantes, los derechos sociales, como te decía yo, económicos y políticos, que si están viviendo en nuestro país de una manera regular y llegan de manera regular, se les deben regular todos esos derechos. Ahora al Nikos, plantearle respecto de, bueno, primero hacer un alcance respecto de lo que señaló Nikos. Hoy día salió una encuesta, la encuesta CADEM, y respecto a lo que decía Nikos, aparece Longueira, la figura de Longueira, con un 75% de desaprobación. Y la política mejor, o la persona mejor evaluada en la encuesta CADEM, específicamente es Isquia Siches, con un 60% de aprobación por encima de Joaquín Lavín. Por lo tanto, respecto de los líderes jóvenes, y la juventud está apostando por estas características de juventud, no dejando de lado efectivamente la experiencia de las personas de más edad, pero va en ese sentido, y en ese sentido también la importancia de los jóvenes en este plebiscito y también en el futuro proceso constituyente. La participación de los jóvenes y también las propuestas que pudiesen tener en este proceso constituyente, que es fundamental, ¿ya? Me imagino que dentro de los constituyentes vamos a tener jóvenes, líderes y lideresas. Y Nikos, la pregunta va en, ¿cuáles crees tú que son los temas fundamentales que debiesen, según tu perspectiva desde la juventud, uno o dos temas de incorporarse dentro de la Constitución como derechos o de modificar o eliminar, según la discusión que se ha dado también dentro de la juventud comunista? Y la verdad es que nosotros, más que enfocarnos en algunos temas, ya se está trabajando a nivel nacional y hay un compendio de propuestas ya concretas que son para iniciar el debate, pero al menos nosotros perspectivamos como algo importante el asunto obviamente de la educación, que gran parte de nuestra militancia es estudiantil. También nosotros consideramos que un tema fundamental para el mundo juvenil hoy en día es la vivienda.
¿ya? Y el otro tema que también es fundamental es el reconocimiento, te voy a decir 4, el reconocimiento de el reconocimiento del derecho más bien a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, muy relacionado en lo que tiene que ver con las zonas de sacrificio. Entonces, ver también desde esa perspectiva una constitución que asegure un desarrollo efectivamente o que garantice un desarrollo sostenible, sustentable y amigable también, por supuesto, con el medio ambiente, y finalmente la incorporación de un Estado plurinacional, que haya una relación intercultural. Nosotros no hablamos de multiculturalidad porque multiculturalidad solamente es reconocer que hay diferentes pueblos, naciones. Nosotros hoy en día nos enfocamos más bien a que exista una relación estrecha, vinculante, entre los diferentes pueblos que habitan nuestro país, porque nosotros debemos entender de que un pueblo que oprima a otro jamás podrá ser libre. Esa es como una de las consignas que nosotros tenemos. Entonces, al menos desde el mundo juvenil apostamos a esas temáticas y agregar también una quinta, que sería la arista de género, ya de género y disidencias, que pueda tener también la Constitución un reconocimiento importante en ese sentido. De ahí con respecto a mi opinión personal, yo creo que una de las principales falencias que tiene esta Constitución es la soberanía. En la actual Constitución la soberanía recae sobre la nación, ya en un concepto que en definitiva no es un poco abstracto, y nosotros perspectivamos que la soberanía de la Constitución recae en los pueblos, ¿ya? Y esa es una de las cosas que debiésemos también apostar a cambiar. Y por otro lado, también consideramos que es oportuno que se revisen lo que tiene que ver con los poderes del Estado en cuanto al sistema político actual. Creemos también que hay una desconexión que también propicia esta poca gobernabilidad de este sistema ultrapresidencialista con este sistema de reparto, que en definitiva no permite tener muchas grandes mayorías, o más bien está muy fraccionado el poder político dentro del Parlamento. Entonces es muy difícil que un gobierno pueda instalar una agenda de políticas públicas importante, y que al menos desde nuestra perspectiva también es importante que esté esa capacidad, más bien nivelar esta relación de poderes para que también se complementen y que no sea entorpecimiento de la una por sobre la otra también, pero perspectivándolo una visión más bien de Estado. Evidentemente que bueno que este gobierno no pueda llevar a cabo todos sus planes malévolos que tiene, pero nosotros entendemos que el Chile del futuro también tiene que avanzar hacia políticas de Estado, y nosotros entendemos esto como políticas más bien de largo plazo, y que no tengan que ver con los gobiernos, y que no sean solamente puntuales, sino más bien de tiro largo, que nos permitan también avanzar. Esas son al menos las cosas que nosotros hemos visto y hemos discutido. Pero también, y para cerrar, lo más fundamental es que nosotros como Juventudes Comunistas vamos a levantar seguramente una herramienta que nos permita y que le permita a todos nuestros constituyentes relacionarse con la ciudadanía. Porque si hay algo que la revuelta de octubre nos enseñó y nos dejó claro también para nosotros, que como bien decía Gladys, no representamos a toda la ciudadanía, ni todos los partidos políticos representan a todo el pueblo. Nosotros entendemos que la participación es importante, y la democracia directa, expresiones de democracia directa, y más del ámbito teórico, lo que dice Habermas, de la tipo de democracia representativa, delegativa y también directa, y que haya una mixtura dentro de la nueva constitución, que tenga algunas expresiones, y por tanto los constituyentes y las constituyentes debiesen tener mecanismos de consulta recurrente en su quehacer constitucional o constituyente, no sé cómo se irá a denominar técnicamente, pero más bien que tengan capacidad todos los constituyentes comunistas de realizar asambleas ciudadanas, de realizar cabildos, de realizar discusiones, y que no sea más bien una toma de decisiones a puertas cerradas, sino que también ese sea el sello de nuestras candidaturas. Que decir, nosotros una vez electos, electas, vamos también a trabajar con esta metodología, vamos a propiciar que la ciudadanía participe a través de nosotros, porque ese es el sentido también de la democracia representativa. Bien, esos son los elementos. Estamos llegando al final
de nuestro programa. Le vamos a dar la palabra a Fernando para que pueda hacer su pregunta también de cierre para nuestro candidato, para nuestro invitado el día de hoy. Ya lo estoy candidateando. Don Fernando. Sí, bueno, me voy a restar a las reflexiones del 11 de septiembre, una frontera histórica que involucra mucho. Vamos a aprovechar a Nico, pero también en el ambiente y a propósito de la potencial candidatura de Daniel Jadwe, quería consultarte. Bueno, uno observa también que campea el anticomunismo cada vez que aparece un comunista en los medios, cosa que no es muy recurrente. También está la crítica asociada, no solamente de la derecha, fíjate, sino también de sectores de centro y sectores que se autodenominan de izquierda. Si tú pudieras graficar lo que es o lo que puede llegar a ser un o una joven comunista, ¿cómo tú los caracterizarías? ¿Qué es un joven o una joven comunista? Con respecto a lo primero, es evidente que a nosotros nos llama profundamente la atención esta desfachatez que tiene sobre todo los sectores de centro. Con esto me refiero a la democracia cristiana. Salía el presidente Fuad Chaín diciendo que ellos no iban a ir a primarias con un candidato que apoyara, un partido que apoyara a Venezuela o dictaduras como la de Venezuela. Pero realmente yo no entiendo porque la postura del partido tampoco ha cambiado desde que fuimos a primarias. Pues. Se olvida que ya fuimos a primarias juntos, solo que nosotros no teníamos una candidatura propia. Entonces pareciera ser que el problema no es ir a primarias con nosotros, sino que es ir a primarias cuando nosotros llevemos un candidato propio. Entonces en ese sentido nosotros vemos como la hipocresía y también en vez de la democracia cristiana de estar diciendo nosotros no vamos a ir a primarias con esto por Venezuela, podría decir nosotros no vamos a ir a primarias si es que no se ponen los temas de vivienda, si es que no mejoramos la salud, entonces poner mínimos de cosas que suceden en Chile y cosas que la gente necesita. Entonces acá nosotros vemos que realmente hay una desfachatez que de lisa y llanamente apartarnos del escenario político porque en definitiva tienen un anticomunismo exacerbado y que no les permite visualizar que hoy en día tenemos las posibilidades de generar cambios profundos en nuestra sociedad y que perfectamente lo puede liderar un comunista. La juventud comunista se caracteriza, como bien dice la consigna, por la alegre rebeldía. Las juventudes comunistas son compañeros y compañeras que se caracterizan también por su buen desempeño a nivel académico, hay que decirlo. La gran parte de los compañeros y compañeras son bastante estudiosos, por ejemplo, son muy responsables y tenemos un sentido de compromiso con la acción social, con los voluntariados, con nuestra clase trabajadora muy importante. ¿Ya? Y en ese sentido nosotros jamás vamos a andar por la vía menospreciando a las personas, jamás vamos a andar mirando en menos al prójimo, y eso que creo que son elementos que constituyen a un sujeto y una sujeta revolucionaria. Los jotosos actualmente tenemos un compromiso irrestricto por la democracia, tenemos un compromiso irrestricto por la probidad dentro de la política, un compromiso también irrestricto por hacer carne la dignidad que tanto reclama el pueblo, ¿no? Más o menos eso es como lo que nos caracteriza, un profundo sentido de responsabilidad, convicción, solidaridad y también alegría, ¿ya? Porque acá, a pesar de que las personas piensen y pueden pensar, como decía Dali, porque encontramos todo malo, porque todo está malo realmente, al menos desde nuestra perspectiva, o gran parte de este sistema está viciado, está obsoleto, y hay que cambiarlo. Nosotros también tenemos un lado alegre, o sea, somos yo creo que de los partidos que son más soñadores. La juventud es muy soñadora y nosotros tenemos mucha ímpetu para seguir luchando, recogiendo también los elementos que nos entregan los compañeros y compañeras que tuvieron luchas en otros lugares y que siguen dando la disputa día a día por poder cambiar nuestro país. Y con ese ejemplo, la Jota se levanta todos los días y déjenme decirle que no hay duda que si uno llama a un jotoso para pedirle algo, vamos a estar ahí siempre porque nosotros somos el partido de la Jota, la familia grande y la fraternidad también es una de las cosas que nos caracteriza. Muy bien, hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecer la participación esta tarde de Nico Ortega, ha sido un programa muy interesante, esperemos que no sea la última vez que nos acompañe, estando
tan cerca, la primera vez que tenemos a Nico en el programa. Agradecer, por supuesto, a Dalibor, a Fernando, a Natacha. Recordarles a nuestros auditores, sabemos que este programa se está grabando, que faltan 47 días, 4 horas, 48 minutos y algo así como 10 segundos para el plebiscito del 25 de octubre. Y hay muchas tareas todavía por delante para ganar esa gran batalla. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles en una nueva edición de Primera Línea. Chao a todos. Chao.